¿Por qué quiero ser médico? ¿Hasta dónde debo implicarme personalmente con los pacientes? ¿Cómo acertar en mis decisiones cuando no bastan los conocimientos médicos? ¿Cómo influyen mis emociones, mis valores y mi percepción de las cosas en mi profesión médica? ¿Cuál es el balance adecuado entre la vida profesional y la vida personal? Si te interesan estas cuestiones, mira esta asignatura. La profesión médica tiene un componente de conocimientos científicos muy fuerte, que creo que en la facultad conseguimos que los alumnos lo alcancen y se preparen muy bien, pero tiene un componente personal también muy intenso y muy fuerte con el que nuestros alumnos se enfrentan, sobre todo cuando empiezan a ejercer clínicamente la profesión. Pero ya durante la carrera se enfrentan con esas circunstancias y el objetivo precisamente de esta asignatura es reflexionar y hacer pensar sobre los aspectos de nuestra profesión que nos influyen personalmente, que influyen personalmente en los pacientes, es decir, ver cómo se compagina la parte personal y la parte profesional, hasta cuánto me tengo que implicar con un paciente, cómo soy capaz de tomar decisiones clínicas en contextos complejos, cómo influye en mi vida personal y mi vida profesional, cómo resuelvo los conflictos de intereses que puedo tener con un paciente concreto. Y esto lo hacemos no solamente a través de una reflexión teórica o más o menos participativa, sino que queremos que los alumnos se pongan en escenario, es decir, en contexto de cómo estas circunstancias se les van a presentar en la práctica clínica y a empezar a pensar en ellas desde la carrera. Yo creo que esta asignatura lo que te ofrece al alumno la posibilidad de reflexionar sobre aspectos con los que se va a encontrar luego cuando ejerza la práctica profesional y que no se abordan de manera habitual en las asignaturas teóricas que practican. Es un complemento a lo que ellos viven cuando están rotando y haciendo las pasantías y ven y conviven con los médicos. Es un complemento el reflexionar sobre esas actitudes y comportamientos de los médicos. El reflexionarlo en las aulas da un punto extra y adicional pues, para interpretarlo y aprenderlo de una manera más eficaz. Yo personalmente soy alguien que se plantea muchas cosas, pueden tener sentido o no. Eso es lo que hago yo de base. Y esta asignatura me ha ayudado un poco a encauzarme, a profundizar más en aspectos que yo ya había tocado un poco o ver nuevos. Cambiar no creo que me haya cambiado mucho. Lo que sí veo es que me ha hecho llegar más lejos en aspectos que yo ya tenía encauzados de manera personal. Y en algunos aspectos sí, ciertas reflexiones que hemos hecho durante las clases se han abordado cosas que yo no me había planteado, porque son perspectivas nuevas. Bueno, en cada escenario práctico, que había 10 en la asignatura, había un taking home message, un mensaje para llevar a casa, que resumiera lo que habíamos tratado. Pues, por ejemplo, podía ser pararse a pensar antes de actuar, que siempre vamos a cometer errores, pero lo importante es corregirlos, detectarlos, trabajar en equipo. Me llamó la atención ya solo por el nombre y además por la metodología que iban a seguir durante las clases, porque tenían su parte práctica, su parte teórica, pero sobre todo se basaban en la parte reflexiva que tendríamos que sacar cada alumno que asistiésemos a las clases. Y sobre todo eso, que es que ves que hay veces que no se abarcan todos los temas que hay que tener en mente cuando eres médico durante las clases teóricas de las asignaturas obligatorias de la carrera. Y entonces era una oportunidad perfecta pues, para desarrollar esas capacidades que vamos a tener que tener sí o sí cuando seamos futuros médicos. Anímate y matricúlate en esta asignatura.